deportivo de Rumanía alcanzaría a nivel internacional sus cotas más altas. Durante los Juegos Olímpicos de Montreal, las magistrales actuaciones de la rumana Nadia Comaneci revolucionaron los conceptos de la gimnasia artística femenina. Con Nadia se tambaleó la supremacía y el dominio establecido por la Unión Soviética desde su debut olímpico en Helsinki en 1952. Mitos como Larisa Latinina, Ludmila Turicheva, Olga Korbut o Nelly Kim se eclipsaron ante la velocidad, armonía, equilibrio, precisión y riesgo que aquella frágil niña imprimía a sus movimientos. La aparición de Nadia Comaneci dio otra dimensión a este deporte. Con ella se inició una nueva era. Fue la líder de las gimnastas niñas que aún no han traspasado los umbrales de la adolescencia. En Montreal, el fenómeno Comaneci y la puesta en escena de un magnífico equipo rumano robó el protagonismo a la URSS y obnubiló a millones de espectadores. El artífice de aquella gesta se llama Bela Karolyi, un exjugador de balonmano que comenzó a entrenar gimnasia junto a su mujer a finales de la década de los 60. Ellos descubrieron a Nadia cuando tenía 6 años. Desde ese momento, la niña fue sometida a una férrea disciplina destinada a convertirla en una estrella mundial. Sus excepcionales cualidades físicas y un talento especial, unido a interminables sesiones de entrenamiento, forjaron una atleta mágica, pero también un carácter introvertido, adusto, serio y reservado. Pero la gran explosión de Nadia se produjo al año siguiente en Montreal, la ciudad que la ha vuelto a recuperar 14 años después. Los 7 dieces, 4 en la barra y 3 en asimétricas, y las 5 medallas de oro fueron su valiosa aportación. Algo inédito que la elevó al podio solo reservado para los elegidos. Por primera vez, una rumana se hacía con el oro olímpico. A partir de ahí, el boom Comaneci se extendió a los más recónditos lugares del planeta. Y también, desde ese momento, se convertía en el más firme baluarte del deporte rumano y, por tanto, la mejor publicidad para el estado de los Ceausescu. 4 años más tarde, en Moscú, Comaneci había cambiado su apariencia. Ya no era la niña que pesaba 39 kilos y medía 1,53. Había crecido y cogido peso. Se había convertido en una mujer y, aunque su calidad y técnica no habían variado, la fue imposible alzarse otra vez con el máximo galardón. Con 18 años, 3 títulos europeos y 1 olímpico, la campeonísima se retiraba. Sobre ella y sus compañeras de equipo pesaba el cansancio físico y psíquico. El prestigio que proporcionaban al régimen del dictador y su popularidad les hacía estar sometidas a fuertes presiones. Tanto en competición como fuera de ella, todos sus movimientos eran estrechamente vigilados por la Securitate y se las obligaba a seguir un estricto adoctrinamiento ideológico que diera ejemplo al pueblo. Durante los Juegos Olímpicos de Moscú, el responsable y padre de la gimnasia rumana, Bela Karolyi, empezó a tener problemas con la federación de su país por el control casi paranoico y el intervencionismo que ejercía Ceausescu. Esto, unido a los pobres y deficitarios medios con que contaba para desarrollar su trabajo, fueron el desencadenante del exilio de Karolyi a Estados Unidos, país al que también huiría su mejor discípula a finales de la década de los 80. La sucesora de Comaneci fue Katerina Szabo. A ella le tocó tomar el difícil relevo. En el Mundial de Budapest, en el 83, acaparó la atención del público y no defraudó, consiguiendo el título. Un año después, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Rumanía partía como clara favorita al triunfo, ya que era el único país del este que no se había sumado al boicot. Por primera vez en la historia, Rumanía se hizo con el oro por equipos, pero el revés se lo llevó Rumanía en el título individual. Szabo era la más firme candidata para adjudicárselo, solo que se tropezó con varios obstáculos. Primero, la Olimpiada se disputaba en Estados Unidos. Segundo, el rumano exiliado Karolyi era ya el entrenador del equipo estadounidense. Y tercero y principal, la presencia de Mary Lou Retton, una pequeña gimnasta americana con una potencia arrolladora que le arrebató la gloria en la última disciplina de la competición, el salto. En aquellos Juegos, Comaneci asistió como invitada de honor. Sería la última vez que se le permitiera salir de su país. Atrapada en las garras de los Ceausescu, pasó a formar parte del inventario de pertenencias del hijo del dictador. Lo cierto es que en Rumanía, a partir de Nadia, el deporte de la gimnasia había calado muy hondo en un pueblo oprimido que veía en la práctica deportiva la única posibilidad de viajar al extranjero y tener cubiertas, al menos, las necesidades humanas más prioritarias. Por lo que se produjo una eclosión de niñas que querían ser el reflejo de Comaneci, sin importarlas ser apartadas de las familias o entrenar en condiciones patéticas, sin higiene,
sin calefacción ni agua caliente y con una alimentación nada acorde al esfuerzo físico que realizaban. Con ese potencial humano, los relevos estaban asegurados. A Caterina Szabo le sucedió Aurelia Dobre, una gimnasta que encandiló al público en el Mundial de Rotterdam en el 87. Allí, la princesita, como la apodaron, dio otro fuerte revés a la gimnasia soviética, arrebatando a Susunova el oro individual y para rematar la faena, Rumanía también se llevó el oro por equipos. Sería la única vez hasta la fecha que las soviéticas quedaran segundonas en toda la competición. Dobre fue una gimnasta que por sus excepcionales facultades físicas hubiera compartido los honores con Comaneci en la historia de la gimnasia si las lesiones le hubieran respetado. Pero en los Juegos Olímpicos de Seúl, Dobre, tocada en una rodilla, no dio la talla y todas las miradas se volvieron hacia su compatriota Daniela Silivas. A la capital coreana, el equipo de la Unión Soviética llegó dispuesto a no dejarse arrebatar la hegemonía que había ejercido durante décadas, pero que en los 2 últimos años había pasado a manos de las rumanas. El oro por equipos se lo adjudicó la URSS con relativa facilidad, mientras que en la competición individual se estableció un apasionante duelo entre la soviética Susunova y la rumana Silivas. En la última prueba de la competición, curiosamente el salto, la misma que en Los Ángeles, y al igual que sucediera en la ciudad americana, la representante rumana, en este caso Silivas, tuvo que conformarse con la plata. La soviética Susunova le ganó la batalla. En el último mundial de Stuttgart, Silivas, tras la retirada de Susunova, parecía tener todos los ases en la mano para ganar la partida a la que es en la actualidad el nuevo fenómeno de la gimnasia, la soviética Bongiskaya. Pero en la ciudad alemana, una vez más, el destino no estuvo del lado de Silivas. Una desafortunada caída de la barra de equilibrios le apartó del éxito. Precisamente, el fallo se produjo en la disciplina reina de las rumanas. En ese aparato siempre han sido las más innovadoras. Con la amargura y tristeza de quien no ha conseguido saborear las mieles de la gloria tras intentarlo en muchas ocasiones, Silivas se retiraba de la competición. Tan solo 2 meses después de ese mundial, y casi a continuación de la huida de Comaneci a Estados Unidos, el régimen de Ceausescu cayó, dejando tras de sí una caótica estructura deportiva. En la última década, el dictador había rebajado la subvención al deporte en 8 ocasiones, además de cometer abusos de poder como apropiarse de instalaciones deportivas para su uso personal o convertir los mejores complejos de Bucarest en garajes. La gimnasia también se resintió ante el abandono manifiesto. Las representantes actuales no parecen poseer el magnetismo de sus antecesoras. A Cristina Bontas, Gabriela Potorak o Eugenia Golea les ha tocado vivir momentos muy difíciles, una transición política que requiere la reestructuración de un país en todos los ámbitos de la sociedad. Al equipo rumano habrá que darle tiempo para que pueda volver a demostrar que son las rivales más poderosas de la potencia reina de este deporte, la Unión Soviética.